Estamos ahora bajo la gracia. Estamos en la gracia, bajo la gracia y con la gracia. ¿Y por qué estamos así? Porque se nos ha concedido una nueva vida. Aquellos que estamos en Cristo tenemos ya una nueva vida. No estamos sujetos a la vida con la cual nacemos, con esa naturaleza que es la que domina al hombre natural, el hombre que viene, que está en este mundo sin Cristo, es un hombre que está sometido a una naturaleza, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros supo y sabe lo que es esa naturaleza, porque esa naturaleza es la que nos lleva a nosotros a caminar totalmente apuntándole a todas las cosas menos a Dios. Esa naturaleza es la que nos hace a nosotros tener deseos y anhelos que están a veces en contraposición totalmente contra Dios, y son deseos y anhelos que están centrados en nuestros propios requerimientos para suplir a esa naturaleza que nace con la que nace y con la que nacemos como hombres caídos. Es una naturaleza que está alineada con todo aquello que desagrada a Dios. Por más bueno que el hombre se comporte, el hombre natural, por más que trate de ser buena persona, buena gente, buena papa, es una persona que delante de Dios está caída, está separada de Dios. Esa persona estará luchando, hermanos, y estará tratando de luchar contra su propia conciencia, porque allá a su interior, él sabe, el ser humano caído sabe allá a su interior de que algo anda mal, que algo le falta, que él está viviendo una vida y que esa vida que está viviendo es una vida vacía. Eso lo siente el hombre, ¿no? Pablo allá en el libro de Gálatas decía que esa naturaleza pecaminosa tiene unos deseos que son instintivos. Son deseos que necesitan ser satisfechos y suplidos. Y pues, ¿quién puede suplir esa naturaleza pecaminosa? Pues cada uno de nosotros con los elementos de lo que el hombre ha forjado en este mundo. El mundo y todo lo que hay en él está bajo un sistema, bajo un gobierno que contribuye permanentemente a que esas satisfacciones del hombre caído sean dadas, sean encontradas, sean ofrecidas. Hay muchas ofertas en esos términos. Por allá Pablo en Gálatas 5 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. Y Pablo comienza a hacer un listado, ¿no? Él habla de la inmoralidad sexual, cómo el hombre, cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, no solamente a hombre como varón, cómo el hombre sucumbe permanentemente, hermanos, ante esta situación que tiene y que experimenta el hombre en su sexualidad. Hay una sexualidad lícita delante de Dios, hay una sexualidad lícita, claro que sí, pero hay una sexualidad que no está bajo el gobierno de Dios, y esa sexualidad es lo que se convierte, como lo llama Pablo, como inmoralidad sexual, ¿no? Él habla también de la impureza. Pablo habla de las pasiones sensuales. Pablo habla ya de cómo el mundo espiritual también afecta ese espíritu del hombre caído, y el hombre caído quiere satisfacer esas necesidades espirituales a través de la idolatría, la hechicería. Cómo el alma del hombre caído es hostil, porque se mantiene en peleas, celos. Hoy, hermano, enfrentar esas situaciones del hombre, esa naturaleza caída, dice: arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y cosas que dice Pablo igualmente parecidas. Y dice Pablo: quiero decirles a ustedes, está hablando en Gálatas 5, que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Es una amonestación que está haciendo Pablo a los Gálatas. Esa carta nosotros ya la estudiamos. Y esa carta está allí colocada también porque es dada a cristianos, ¿no? Porque cuando usted viene al Señor, usted recibe la vida de arriba.
Usted recibe la vida de arriba que lo dota de una naturaleza nueva. Usted tiene una nueva vida en Cristo, como dice la palabra. Pero usted también tiene otra naturaleza, la naturaleza carnal, como la llama Pablo, la naturaleza que está allí caída, es una naturaleza que está allí y tenemos dos naturalezas, como lo estaba diciendo ahora la hermana Luz. Hay dos naturalezas en el Hijo de Dios. Los que están sin el Espíritu, los que no están en el Señor, los que no han recibido a Cristo, tienen una sola naturaleza, viven por esa sola naturaleza, son dominados por esa naturaleza, son controlados por esa naturaleza. Esa naturaleza les exige que ellos todo el tiempo vivan en función de ellos mismos, porque esa naturaleza necesita ser satisfecha. Pero cuando usted viene al Señor, hermano, cuando usted recibe a Cristo, usted ahora tiene la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza de vida que se le ha dado el Señor, que es una nueva naturaleza donde se encuentra todos los recursos del cielo para que usted pueda ser una persona espiritual. Está en esta tierra, usted y yo estamos en esta tierra, pero estamos llamados a ser seres espirituales porque el ser humano por diseño fue diseñado para que fuera un ser espiritual moviéndose en la tierra, un ser que represente a Dios en la tierra, un ser que exprese el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces el ser humano fue diseñado para que él dé respuesta a la necesidad de Dios, y la necesidad de Dios es que el ser humano sea expresado aquí en la tierra. Entonces Pablo está diciendo allí que vamos al versículo 16, amados hermanos, versículo 16, Romanos 6:16, tome la escritura usted ahí, hermano, y vamos a Romanos 6:16, porque Pablo va a hacer otra pregunta. Pablo era muy en la didáctica y en la enseñanza, él siempre estaba no solamente haciendo afirmaciones, sino que él se imaginaba preguntas. Si alguien escuchaba la carta, él podía pensar, bueno, entonces ahora ellos van a pensar tal cosa, y Pablo se adelantaba, hacía la pregunta y él mismo la respondía. Es una manera de enseñar, es una forma didáctica de enseñar. Entonces vamos al versículo 16 porque Pablo va a hacer una pregunta muy importante y es una pregunta que se la hace a nosotros los que estamos en esta sala. Vamos a ver esa pregunta. Dice así, versículo 16. ¿No sabéis? Fíjense que en este capítulo 6 ha sido muy interesante toda esa preguntadera que tiene Pablo. Pablo ha estado preguntando. Él es muy insistente en que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de conocer cosas, de saber cosas, de considerar cosas. Si usted va al versículo 3, él comienza diciendo, ¿o no sabéis? Si usted va al versículo 11, dice, así también vosotros consideraos. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis. Son como decisiones que usted tiene que tomar en algún momento en su vida espiritual. Usted no puede ser un analfabeto espiritual. No puede ser un analfabeto espiritual, quiere decir de que no es solamente, bueno, yo ya recibí al Señor Jesús y ya, basta. Por inercia, esa vida que ha sido depositada en mí va a crecer y listo. Hermano, quiero decirle que la vida cristiana no es así. Tal vez algún tiempo la vivimos así, pero la vida cristiana no es así. No es una inercia de que esa vida que está allí no pueda contar con usted, porque por el contrario, esa vida se le ha dado para contar con su voluntad. Ese bendito libre albedrío que Dios le dio al hombre, esa capacidad que el hombre tiene de decidir, no se la ha quitado Dios. Dios no quiere crear entes que sean como marionetas manejados a la voluntad simplemente de Dios. Él tiene entes razonables que razonan, entes que pueden entender, entes que pueden tomar decisiones. Somos los seres humanos, somos seres que podemos tener decisión, poder de decidir. Qué maravilloso entender esta noche eso del Señor. No, el Señor no nos obliga.
El Señor no nos presiona ni nos dice, es que si no lo haces te destruyo. Más bien Pablo nos está mostrando que hay cosas que nosotros tenemos que saber y que en la medida que meditemos en esas cosas que sabemos, vamos a ir entendiendo de qué se trata la vida espiritual. ¿Cuánto tiempo usted ha estado averiguando y preguntando, bueno, cuál es la vida espiritual verdaderamente? La vida espiritual consiste entonces en tener comportamientos externos, en meditemos, relajémonos, en pongamos velitas, en arreglemos la casa para que nos entren las energías mejor. ¿Esa es la vida espiritual que Dios está planteando? Esa vida de un hombre que está haciendo cosas externas para tratar de vivir en paz y armonía espiritual con el cosmos, con el universo. No. La vida espiritual es una vida que viene desde adentro, como dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva podemos hablar que es el conocimiento de Dios que comienza a desbordarse desde la parte más interna que usted tiene, que es su espíritu, para que usted coja ese conocimiento y aprenda que ese conocimiento se le ha dado y se le ha otorgado para que usted pueda acceder a los lugares espirituales, hermano. Para que usted sepa qué es esa vida espiritual, cómo se vive esa vida espiritual, qué es lo que Dios le ha dado para que usted se mueva en este mundo, para que deje de caminar en derrota, porque el hombre que está sumergido en el pecado se encuentra en una derrota, se encuentra pisoteado, se mantiene en esclavitud. Pero ahora el Señor está diciendo a través de Pablo algo muy importante. Preste atención. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A ver, preste allí atención, hermanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Él habla de sometimiento. Usted tiene ahora dos naturalezas. En una reina el pecado, la naturaleza caída, que usted todavía la tiene. Pero en la otra reina el espíritu. Por un lado está el pecado, está la carne está en esa naturaleza. La naturaleza carnal está gobernada por el pecado y en el otro está la naturaleza de vida en Cristo Jesús que está gobernada por el Espíritu. Y él dice que en usted hay esa lucha, pero mire cómo Pablo lo dice. Él va a decir que en esa lucha hay alguien que tiene que decidir a quién se somete. Y está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Pablo utiliza la palabra esclavo. ¿Qué llama la atención aquí? Que él utiliza la palabra esclavo tanto para la carne como para el espíritu. No sé si a usted le llama la atención eso. Ya. Bendito sea el Señor, que nos están diciendo por el chat que también está el hermano Fernando y la hermana María Teresa de Quito en el mismo link con la hermana María Eugenia. Gracias, María Eugenia. Entonces, ustedes saben, mis amados hermanos, que esas dos naturalezas que hay en nosotros son dos estados de gobierno. Usted los tiene. Pero usted también puede, dice, someterse al un estado de gobierno o someterse al otro estado de gobierno. El que toma la decisión es usted. Fíjese que no es el Señor el que toma la decisión. Por eso yo le decía a usted ahorita, mi hermano, que Dios respeta su libre albedrío. Dios respeta la decisión que usted toma. Es tan importante el poder de decisión que Dios nos ha dado, ¿no? O usted hace o no hace. Y usted es el que determina si está en una naturaleza o está en la otra naturaleza. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
habla de esclavitud y obediencia y habla de lo mismo para las dos naturalezas. Esta pregunta va para los de la sala. ¿Me podrían ustedes, hermanos, clarificar esa parte? ¿Cómo así que me habla de esclavitud para obediencia de una naturaleza y de esclavitud para obediencia de la otra naturaleza? ¿Qué pueden entender los hermanos allí? ¿Quién levantó la mano? Por ahí está levantando la mano el hermano Aldemar. A ver, hermano. Hermano, estamos sujetos a un solo gobierno, pero solo nosotros tomamos la decisión, hermano. Entonces, si nosotros nos sometemos al gobierno espiritual, pues obviamente tenemos que deberle obediencia a a esa decisión que hemos tomado. Y si es lo contrario, hermano, pues ahí sí estamos en un estado natural donde estamos sujetos a todo lo del mundo. Pero la parte espiritual, la conciencia, y hay muchas cosas que trabajan sobre esa conciencia que se nos despierta para asumir esa obediencia en Cristo, hermano, y entonces ya comienza uno a sujetarse y a tener como esa firmeza de poder uno tener un poder de decisión acertado hacia esa nueva vida espiritual que está experimentando, mi hermano. Ok, hermano Aldemar, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera hacer algún comentario? ¿No hay otro comentario de algún hermano? Porque, a ver, la hermana Lucelena y la hermana Janet. Primero Lucelena. Bueno, hermano, yo entiendo que al servir o al someternos al gobierno, ya sea del pecado o ya sea del espíritu, nos estamos haciendo esclavos de aquello a quien servimos, ya sea el pecado o sea el espíritu. Entonces el esclavo como que pierde el dominio de sí y lo cede. Entonces o podemos decidir seguir bajo el gobierno del pecado o bajo el gobierno del espíritu. O sea, no estamos como en neutro, quiero decir, o estamos bajo el reinado de uno o estamos bajo el reinado del otro. Muy bien, hermana Lucelena, muy bien. A ver, la hermana Janet. Sí, pues como lo que tenemos que gobernar realmente y de lo que se trata es de gobernar el alma, que es donde están las emociones, los sentimientos, todo esto que hace parte o se expresa realmente o de una manera o de otra, ¿no? ¿Quién gobierna allí? Pues sí, esas emociones son emociones negativas, digámoslo así de una manera, son emociones que conducen a pecar, a hacer el mal, a tener malas intenciones, a juzgar, a murmurar. A lo que tiene que ver con el pecado, pues va nuestra vida a ser gobernada por las tinieblas. Pero si sometemos esa alma al gobierno y al señorío de Cristo, pues lo que se va a expresar en el comportamiento y en las actitudes de la vida del creyente ya va a ser la novedad de la vida de Cristo en él, o sea, la humildad, la mansedumbre, el poder ser receptivo de las cosas, ser obediente, mirar las cosas como las ve el Señor. Entonces, y preguntarle a Él para poder actuar también en la voluntad del Señor. Entonces, pues allí se expresaría ya la novedad de vida que es Él. Entonces, allí habla de gobierno, ¿no? ¿Quién gobierna las emociones? ¿Quién gobierna los sentimientos? ¿Quién es el que manda en el alma de cada uno de nosotros? Muy bien, hermana Janet. Gracias, mi hermana. Bueno, ahí estamos hablando estamos escuchando lo que los hermanos nos están diciendo, porque sí, porque el ser interior se mueve de acuerdo a un gobierno. ¿Cómo le parece a usted? Nosotros
no actuamos como a veces pensamos, porque nos han dicho de que somos libres y que cada uno hace lo que quiere, por eso hay libertad. Pues resulta que en el mundo de lo espiritual, resulta que no es así. O usted está sometido a un gobierno o está sometido al otro. Ahí no hay un lugar intermedio. Y eso es lo que nos está aclarando el apóstol Pablo. Nosotros creíamos antes, cuando estábamos sin Dios y sin ley, que nosotros éramos libres y que hacíamos lo que queríamos. No, no hacíamos lo que nosotros queríamos, porque ¿cómo le parece a usted que está diciendo la palabra de Dios que cuando nosotros estamos viviendo sin el Señor, nosotros sin darnos cuenta estamos obedeciendo a las tinieblas porque los apetitos de nuestra carne están sometidos bajo el poder de las tinieblas y contra eso usted no puede librarse de esa esclavitud? Entonces lo que la palabra de Dios nos está revelando es que como seres humanos podemos y tenemos la tendencia de obedecer o de ser esclavos, como dice. Cuando habla de esclavitud, estamos hablando de estar al servicio y prestarnos a un servicio en el mundo espiritual. Parece que esos dos reinos quieren expresarse. ¿Cómo le parece? Parece que los dos reinos, ya sea el reino de Dios, el reino de las tinieblas, quieren expresarse y buscan cómo expresarse. Y el vehículo que tienen para expresarse es el ser humano. Y entonces, en esa expresión de reinos, usted, como alma que tiene libre albedrío, lo único que puede hacer con el libre albedrío es decidir a quién obedece. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Gracias por esa manito arriba. Dice que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, soy esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte. Usted ya sabe, entonces Pablo está diciendo, finalmente usted, todo ser humano que viene a esta tierra va a estar en cualquiera de esos dos gobiernos. El que nace sin Cristo está ya sometido al gobierno de las tinieblas. Esa es una persona que espera como fin la muerte. Y está la otra persona, o están los otros seres humanos que tienen la posibilidad de decidirse por someterse a un nuevo gobierno. Y esos solo son los que tienen a Cristo. Bendito sea el Señor, porque nosotros tenemos la posibilidad ahora de decir, bueno, yo no quiero estar bajo las tinieblas, bajo el gobierno de las tinieblas, porque si permanezco en ese estado, lo único que me espera es la muerte. Recuérdese que la palabra muerte significa en hebreo separación. O sea que el que está en pecado, el que está bajo el gobierno del pecado, lo único que le espera es la separación eterna de Dios. Y el que está en el Señor, pues tiene la vida eterna. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es ese conocimiento. Por eso Pablo está diciendo aquí que él no hablaría si no fuera posible que nosotros escogiéramos a quién obedecer, si al pecado o si tomamos la decisión de obedecerlo a Dios. De esto entendemos que una actitud indiferente hacia lo que el Señor quiere que se haga, pues nos estaría metiendo en la otra naturaleza, en la naturaleza de la conducta pecaminosa. Entonces, un hijo de Dios, aunque tenga la naturaleza de vida, aunque tenga la naturaleza del Señor, puede también decidir obedecer a la otra naturaleza. ¿Cómo le parece a usted eso? Eso es terrible, ¿no? Teniendo la oportunidad de estar en la nueva naturaleza, obedeciendo a la nueva naturaleza, pues la persona puede tomar la decisión de seguir obedeciendo la naturaleza caída, la naturaleza carnal.
Estas dos naturalezas, pues usted sabe que están en una oposición permanente de lucha. Hay una oposición permanente y eso genera ese clima espiritual de lucha interior. Esa lucha espiritual es una lucha que viven todos los hijos de Dios. La lucha que viven los que están sin Cristo no es una lucha igual. Es una lucha desventajosa, porque tal vez una persona que está sin el Señor, que a veces se da cuenta de que está mal, que su vida está mal. Y es probable que una persona llegue a decir, yo no puedo seguir así. Ya eché a perder mi vida, he echado a perder mi familia, eché a perder mi matrimonio, eché a perder mis hijos, he echado a perder todo. Yo no quiero seguir así. Y yo voy a luchar contra eso que me domina. Bueno, esa persona no va a poder luchar contra eso que lo domina. Por eso es que tantas personas terminan como terminan, ¿no? Ahora, para nosotros los hijos de Dios, para los que hemos nacido en el Señor, pues existe también una pregunta: ¿qué es lo que nos motiva a luchar en contra del pecado y a hacer progresivamente cada día más como nuestro Señor Jesús? ¿Cuáles son esas motivaciones para luchar contra el pecado? Estudiando esta parte, creo que los seres humanos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, podemos contar o podemos tener tres motivaciones que Dios le ha dado al hombre para que él luche contra el pecado. Se las voy a decir, esas tres motivaciones. Una, el amor; otra, la esperanza; y otra, el temor. Son tres motivaciones que son legítimas y bíblicas. Número uno, el amor de Dios. Número dos, la esperanza de que vamos a tener una recompensa. Y número tres, el temor a la disciplina. Eso nos ayuda a nosotros a mantenernos deseosos de entrar en la nueva naturaleza y no irnos a la naturaleza que está allí como posibilidad, que es la naturaleza de el pecado. Mire lo que el apóstol Juan escribió allá en 1 de Juan 5:3, para que entendamos un poquito de esto, mis hermanos. Vamos a entender un poquito de esto. Les estaba diciendo que la primera motivación que tenemos para luchar contra el pecado es el amor de Dios. Primera de Juan 5:3 dice esto: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vuelvo y lo leo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es ese amor a Dios? ¿Cuántos hemos hablado de que si yo amo al Señor, y el Señor nos dice a nosotros, bueno, ¿quién es el que me ama? ¿El que tiene sentimientos de amor? ¿Quién es el que me ama, hermanos? Esa pregunta para ustedes. ¿Quién es el que ama al Señor? El que hace la voluntad de Él. Exactamente. El que le ama, está diciendo el Señor aquí en 1 de Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos. La palabra guardar también es traducida como obedecer. Este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y dice ahí mismo, y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Cuando el Señor nos está diciendo, si yo voy a hacer una prueba de amor, ¿cuál es la prueba de amor que Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros? La prueba de amor del Señor para nosotros es cuánto nosotros estamos obedeciéndole, cuánto nosotros estamos caminando en su voluntad, cómo estamos creciendo en ese deseo de obedecer más al Señor. Y entonces está diciendo la palabra, y es que los mandamientos no son gravosos. ¿Ustedes creen que los mandamientos de Dios son gravosos? ¿Qué piensan ustedes? La palabra gravosos pues son pesados,
difíciles. ¿Qué piensan ustedes acerca de los mandamientos de Dios? ¿Son gravosos o no son gravosos? Santos hermanos. No son gravosos. No son gravosos. ¿Por qué no serán gravosos? Será la pregunta. Bueno, yo creo que no son gravosos porque no somos nosotros en nuestras fuerzas los que estamos cumpliendo los mandamientos. Es el Señor que mora en nosotros y el Señor, Dios es amor. O sea, si estamos operando bajo el gobierno de la nueva naturaleza, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios no es gravosa. Bueno, exacto. La voluntad de Dios no es gravosa por la sencilla razón de que Él no nos está colocando unas pesadas cargas que no podamos cumplir. Todo lo que Dios ha colocado, hermanos, es para nuestro propio bien y nuestro propio provecho. Cuando algo es para nuestro bien y para nuestro provecho, no es gravoso. No es gravoso porque estamos entendiendo que eso está sustentado por el amor. ¿Qué dice el hermano Alex? Yo creo que el Señor dice que no es gravoso porque es que ya el Espíritu que mora en nosotros los cumplió. Nosotros sabemos que Jesús cumplió con toda la ley, con todo lo que demandaba el Señor, incluidos sus estatutos, decretos y mandamientos. Entonces ya sería como la segunda vez que vendría a ser el Espíritu Santo en nosotros, eso porque ya lo hizo con Jesús. Nosotros entendemos que el Espíritu que el Señor nos ha dado es el mismo Espíritu que caminó con Jesús. Entonces ya conoce cómo cumplir esos mandamientos. Entonces, como dice Luz, es simplemente, no, en la carne es imposible, en la carne sí son muy gravosos y pesados, pero lo que nos llama el Señor es a caminar en el Espíritu no son gravosos por eso. Ok, el Señor nos va y nos permite entender, hermanos, que es como cuando usted tiene un niño pequeño. Entonces el niño está pequeño y está en una cuna, y en esa cuna a la cual usted le pone unas barandas. ¿Y por qué le pone unas barandas? Porque pues usted sabe que el niño en cualquier momento da vueltas y vueltas y se cae de la cama y quién sabe qué golpetazo se puede dar. Entonces, cuando usted como papá decide colocarle al niño unas barandas a la cuna es porque le ama y no quiere que él se golpee, porque sabe usted ya como papá que el dolor y la aflicción pues son cosas que van a afectar la vida del niño que no conocía, no sabía que le podía pasar eso, pero usted como papá sí sabe. Entonces los mandamientos están allí colocados, hermanos, y están colocados los mandamientos, porque Dios sabe que aquello que Él quiere y busca en el ser humano es lo mejor para que nos desarrollemos en una vida a plenitud. ¿Ah? Cuando Dios dice en su palabra, no roben, vamos a poner ese mandamiento, ¿por qué dirá el Señor que no robemos? Porque, ¿cómo se siente usted cuando le han robado? Si a usted le han robado algo. Porque Él sabe que cada uno de nosotros tiene una propiedad y Él quiere salvaguardar y que cada uno respete lo del otro. Porque usted no le puede quitar algo a otra persona porque a usted mismo no le gustaría que nadie le quitara a usted lo que usted ha estado guardando, lo que usted ha estado trabajando, lo que usted ha ganado, lo que usted tiene, lo que usted le da valor. ¿Quién tiene el derecho de venírselo a quitar? Si usted, eso es suyo, es de su propiedad. Ese concepto de propiedad está allí implícito. Entonces, si el Señor dice no robe, es porque sabe el Señor que cuando una persona le quita a otro lo que le pertenece, eso le genera a la otra persona, pues le genera todo un mar de emociones y de situaciones que pueden llevar a una persona a cometer actos contra la otra persona que ha violentado su integridad. Y así son todos los mandamientos. Cuando Dios ha colocado los mandamientos es porque Él ama al ser humano, salvaguarda al ser humano
Dios que diseñó al ser humano, Dios que sabe cómo son nuestras emociones, Dios que sabe cómo operamos en el mundo interior, Dios que sabe lo delicada que es nuestra alma, lo delicado que es nuestra forma de conducirnos en el mundo interior. Somos delicados, somos frágiles, creemos que somos muy fuertes, pero no es así. Entonces el Señor quiere salvaguardar al ser humano. Y entonces por eso los mandamientos los ha dado Dios para salvaguardar nuestra honra, nuestra gloria a cada uno de nosotros de forma independiente. Por eso es que estamos diciendo que estamos hablando de esas tres motivaciones para que nosotros luchemos contra el pecado. Al pecado no le importa esto que les estoy hablando. ¿Por qué al pecado no le importa lo que les estoy diciendo de que usted guarde la honra, le que guarde al otro la dignidad? Al pecado no le importa eso. ¿Por qué al pecado no le importa eso? ¿Qué me dice aquí en el auditorio? ¿Por qué al pecado no le importa eso, que la dignidad del otro, que la honra del otro, que lo que le costó al otro? ¿Por qué al pecado no le importa eso? ¿Sí me hago entender? ¿Hago entender la pregunta, hermanos? Porque el pecado quiere destruir. Bueno, el pecado quiere destruir, dice la hermana Luz. ¿Qué más dice? A ver, el hermano Wilson. Hermano, porque Dios dice de nuestro corazón es donde mora el pecado, que engañoso y perverso es el corazón del hombre, porque tenemos la naturaleza engañosa, perversa, y no tenemos en realidad intereses del bien ajeno. Bueno, sí. Al pecado no le importa eso porque el pecado lo único que busca es la gratificación personal. El pecado es egoísta. El pecado nos centra en nosotros mismos independiente de los demás. Al pecado no le importa si afecta o no afecta. A mí qué me importa al otro si pierde su dignidad, su gloria, su honra, si el que quedó bien soy yo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué me importa a mí quitarle al otro lo que él tiene, lo que le costó? Se lo robo. ¿Por qué se lo robo? Porque es que yo lo necesito y allá él, porque yo satisfago mi problema y allá el otro. ¿Se da cuenta cómo es el pecado? Y es en todos los ámbitos. Pecado en el hombre hace que el hombre no le importe, hace que el hombre no piense en otra persona, no piense en si estoy afectando, no piense si estoy dañando. No importa, yo daño, pero yo me satisfago. A ver, la hermana Janet. Pues pensando en eso, ahí uno ve por qué verdaderamente es tan difícil el arrepentimiento de pecado, ¿no? Porque digamos que en las intenciones del corazón, y muchas veces hasta en las intenciones del corazón que solamente el Señor conoce, en lo profundo de nuestro corazón, a veces hay emociones, sentimientos que siguen allí, que dan lugar a que digamos eso se enseñoree de uno. Entonces por eso muchas veces uno dice, ay, pero yo ya pedí perdón por eso, yo ya pedí perdón, o sea, yo ya me arrepentí. No, yo ya hice ese tema de arrepentimiento y esto, pero realmente es un tema complicado. Para mí es un tema complicado porque realmente mientras no se exponga a la luz en la vida de uno los deseos y las intenciones del corazón, siempre va a permanecer la cuestión oculta, digamos así, los deseos ocultos, las intenciones por allá, y van a salir a la superficie en el momento en que haya la prueba, en que haya la tentación, en que se presente una circunstancia, y fácilmente se puede pecar. Entonces, pienso que eso es un tema que sí merece como una revisión y que pues también merece como una confesión, ¿no, hermano? Cuando la palabra habla de la confesión del pecado, no recuerdo en dónde, me parece que allí, cuando uno confiesa sus pecados delante de los hermanos,
pues allí ya uno está, digamos, como exponiendo eso públicamente, digámosle, como sacando eso, ¿no? Eso era lo que quería decir. Bueno, ok, ahí la hermana Janet exponiéndonos acerca de lo que ella también entiende de esa parte. Efectivamente, hermanos, el pecado está allí en esa naturaleza carnal y ya entendemos que en esa naturaleza carnal gobernada por el pecado, en esa naturaleza carnal gobernada por el pecado, pues el hombre que funciona en esa naturaleza, pues es un hombre o una mujer que no le importa finalmente o al final pueda que le dé alguna tristeza por algo que hizo, pero de todas maneras sigue parado y fundamentado en que usted necesita es complacerse a usted independiente de que le haga daño a otro. Eso no importa. Por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo de que nosotros tenemos una naturaleza, la naturaleza divina es una naturaleza que está regida por el amor. Y ahí usted ya entiende que lo que habla la Biblia sobre el amor, ¿no? Dios es amor. Y entonces el amor dice que el amor no hace nada indebido. ¿Se acuerda de 1 Corintios 13? Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no busca lo suyo. ¿Se da cuenta cómo es la naturaleza de Dios diferente a la del pecado? El pecado es, a mí no me importa, yo tomo con tal de que yo me satisfaga, con tal de que logre mi objetivo, gané. Gané, porque yo estoy supliendo lo que yo quiero. Pero está por otro lado la naturaleza divina. Entonces, si hay algo que nos está diciendo esta noche la palabra o lo que estamos entendiendo, que esas tres motivaciones Dios nos las ha dejado acá en el corazón para que nosotros luchemos contra el pecado. Y la primera de ellas es el amor. El amor de Dios ha sido depositado, el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Y ese amor nos hace conscientes de la misma naturaleza divina que está dentro de nosotros, porque Dios es amor. ¿Cómo no vamos a experimentar gratitud por la maravillosa negación de el Señor se negó a sí mismo hasta las últimas consecuencias por usted y por mí? ¿Cómo no vamos entonces ahora a entender cuál es la naturaleza del amor que está dentro de nosotros? El Señor no se estaba buscando complacerse a sí mismo. El Señor no estaba tratando de quitar, el Señor no estaba tratando de a Él mismo glorificarse por sí mismo. Él no estaba buscando su propia satisfacción, sino que Él estaba buscando entregar. Y entonces, si nosotros tenemos esa naturaleza, porque ya la tenemos, está en la naturaleza divina, esa naturaleza quiere expresarse, pero la que no la quiere dejar de expresar es la naturaleza de pecado que todavía está dentro de nosotros. Por eso hay esa lucha, ¿no? Porque mientras el Espíritu nos está anhelantemente invitando a hacer tal cosa que viene de Él, la naturaleza carnal se está oponiendo y está diciendo, no, ¿cómo así? No sea bobo, no se deje, así no funciona el mundo, reaccione. Eso es lo que está diciendo, por esa naturaleza entra en lucha y en conflicto la una con la otra, ¿no? Ahora, la segunda motivación que estamos hablando, que nos invita siempre a luchar contra el pecado, habíamos hablado de la esperanza. Bueno, tenemos que luchar contra el pecado. ¿Por qué? Número uno, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y la antítesis del pecado es el amor de Dios. Entonces yo tengo que luchar y estar de acuerdo con el Espíritu para no ser convencido, atraído, seducido y llevado por el pecado que todavía mora en mi naturaleza allí, en la naturaleza carnal. Tiene que vencer la naturaleza del Señor en mí. Ahora, la segunda razón por la que tengo que luchar con el pecado es porque yo conozco, como dice Pablo, sepa que usted tiene una esperanza. ¿Y en qué consiste esa esperanza? La esperanza en la recompensa. ¿Cómo así, hermano, de la recompensa?
A nosotros nos es dada la salvación por la gracia. Se nos da la gracia. Pero nosotros hallamos promesas y bendiciones tanto presentes como futuras en la Escritura que nos hablan de unas recompensas y nos hablan de un galardón para todos aquellos que han vencido sobre esa naturaleza pecaminosa. Y a todos los que han logrado vencer esa naturaleza se les van a dar unos premios. Eso lo habla la Biblia. ¿Cómo les parece a ustedes? Esa vida de piedad, esa vida que logra sumergirse en la naturaleza de Dios, que logra vencer el pecado. La Biblia nos habla de que aquellos que han logrado vencer heredarán promesas, premios, galardón completo. Habla la Biblia de un galardón completo y que tienen que ver con nuestra lucha en nuestra vida contra el pecado. Si usted lee primera de Tito 4:8, dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Claro, hermano, claro que usted tiene ventajas ahora de permanecer siendo un vencedor en lo que Dios le ha entregado a usted, mi hermano, en la vida que Dios le ha dado. Como le digo, hay esa lucha permanente. Y el pecado te llama y te dice: no sea bobo, no se deje, y la naturaleza divina te dice: ten presente, gracias, ten presente al Señor, el cual se dio y se entregó por ti. Míralo a Él y mírate cómo estás actuando. ¿A cuál yo me someto? Porque la decisión la tomo yo. ¿Me someto al pecado o me someto a la nueva naturaleza que está en mí? Ahí es donde está la pregunta. Entonces, es innegable que la Biblia habla de que hay premios para los hijos de Dios que pueden ir venciendo sobre esa naturaleza pecaminosa y que cada vez están obedeciendo más al Señor. Y al obedecer al Señor van a tener diferentes recompensas. No se olvide de eso, hermano. Sí hay recompensas. En estos días he estado compartiendo acerca de cómo Pablo ve la vida cristiana, ¿no? Y la vida cristiana él la compara con una competencia. Y él hablaba, Pablo, teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos, porque en el tiempo de Pablo los Juegos Olímpicos eran una realidad. Usted sabe que Pablo estuvo en Atenas, en Grecia, estuvo en Corintios, y los Juegos Olímpicos eran realidad, y habían otros juegos parecidos que se daban cada 2 años. Seguramente Pablo estuvo en alguno de ellos y vio cómo la gente se enardecía cuando las personas, los atletas que participaban, pues se sometían a esas pruebas, y cómo la gente idolatraba a esos atletas, ¿no? Dice que ellos, los atletas, recibían en ese tiempo una corona de olivos que representaba la victoria. No se daban como las Olimpiadas de ahora, las famosas medallas, sino coronas, y el nombre de la persona era escrito en una tabla de metal, de bronce, que se colocaba en el estadio, en la Villa Olímpica, como un recordatorio de que esa persona pasaba a la posteridad como un hombre o una mujer importante. Y ahí estaban entonces los competidores, y Pablo veía cómo la gente le enardecía. Y habían 2 competencias que en el mundo del apóstol Pablo eran como las más llamativas, que eran el atletismo y el pugilismo. Cuando hablo de pugilismo me refiero a la lucha libre y al boxeo. Y ahí estaban esos competidores, y por eso Pablo ahí en el libro de Primera de Corintios, él hace notar la vida cristiana como la de un atleta. Él nos dice que Pablo se ve a sí mismo como un atleta que está compitiendo. Dice que él quiere ganar el premio, que cada uno de nosotros debe correr porque hay un premio y tenemos que ganar ese premio. Y Pablo habla y dice que en ese premio que él va a obtener no es una corona corruptible como la que reciben los atletas en este mundo, sino que estamos corriendo por una corona incorruptible. Y está diciendo Pablo que él no daba golpes, hablando del boxeo, como al aire,
como sin propósito, sino que él colocaba su vida y él mismo daba golpes a sí mismo, dice, y a su cuerpo. Ustedes lo han leído, a su cuerpo, dice, a mi cuerpo, yo pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo? Porque mientras estemos en esta vida, en esta era de la iglesia, todavía tenemos un cuerpo que es susceptible de caer bajo el poder del pecado, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces él dice que ese cuerpo lo ponía en servidumbre, dice, siendo yo heraldo, no venga a ser yo descalificado, siendo heraldo de muchos. Esto es tremendo, porque él estaba pendiente de su premio que tenía, ¿no? Al final de su vida, él logra decirle a Timoteo, le logra decir, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia. Si usted no lo ha leído, hermano, léalo y se va a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo nos anima a nosotros para entender que en nuestra lucha con el pecado nosotros tenemos que ejercer como una lidia lícita en esa guerra que se está dando allá en el interior de nuestra vida. Entonces, la escritura en Romanos 2:7, ya lo habíamos leído hace mucho tiempo, dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Está hablando de los seres humanos, de los hijos de Dios que han recibido el espíritu de vida, que ahora quieren vivir por esa vida y porque están viviendo atentos a cómo dejarse gobernar por esa vida, ellos perseveran en el bien hacer porque se está buscando gloria, honra e inmortalidad. ¿Hasta ahí está claro, hermano? No sé. Levánteme ahí el dedito para yo darme cuenta. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. No está mal desear esa gloria y esa honra. Eso no es cuestión de la carne, del egoísmo, para nada, hermanos. Estamos deseando la recompensa que Dios promete. Eso lo prometió Dios. Dios nos creó a nosotros y sabe cómo funcionamos. Si estuviéramos diciendo que eso fuese malo de la carne, pues Dios no nos lo estaría prometiendo. No, Dios sabe que nosotros como seres humanos necesitamos ese estímulo para nosotros avanzar diariamente en nuestro propósito de vida espiritual. Todas nuestras recompensas futuras se basarán en nuestras propias obras, tomando en cuenta nuestros dones particulares, nuestros talentos y las oportunidades. Ustedes recuerden la parábola de los talentos, donde Jesús habla sobre eso, que a uno se le dio 1, a otro se le dio 2, a otro se le dio 5, y Dios recompensó al que multiplicó. O sea que la vida de Dios dentro de nosotros busca al Señor con esa vida unos frutos, unos resultados, y donde usted está colaborando con Él, porque la parábola de los talentos nos habla de eso. Entonces, por un lado está el amor de Dios que nos permite luchar contra el pecado, por otro lado está la esperanza, la recompensa, y por el otro lado está el temor a la disciplina también. ¿Cómo así que la disciplina, hermanos? Sí, porque el Señor dice que si nosotros nos dejamos gobernar por el pecado, si nosotros nos dejamos que el pecado comience a tomar gobierno en nuestra vida como hijos de Dios, no estamos llamados a ser gobernados por el pecado, pero si el pecado toma ocasión de la carne en nosotros y comienza a gobernarnos, entonces lo que dice la palabra de Dios es que Dios entonces tendrá que disciplinarnos, porque Dios al que ama lo disciplina, dice el libro de Hebreos. O usted se aguanta un hijo que usted está haciendo todo lo posible para que ese hijo haga las cosas bien, para que ese hijo madure, para que ese hijo avance, y usted le está diciendo, no, hijo, y ese niño pequeño está ahí necio. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues aplicarle correctivo para que ese niño pueda avanzar en su proceso hacia la madurez. De igual manera, el Señor tiene que a nosotros meternos en procesos, a veces de disciplina, y eso nos tiene que dar temor. Nos tiene que dar temor porque la palabra de Dios dice que Dios es bueno, Dios es amor, claro que sí, pero también dice que no, que es terrible caer en manos del Dios vivo cuando nosotros estamos rebelándonos contra Dios como hijos que somos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, hermanos.
Y esas son las tres motivaciones que a nosotros nos harían mantener a raya con ese gobierno del pecado en nuestra vida. Vamos al versículo 17, hermano. Versículo 17. Estamos en el versículo 16, ahora vamos en el versículo 17. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire cómo dice Pablo. Mire cómo dice, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa ley del pecado en nuestros miembros, pues es ese pecado interno que estaba en nosotros y que permanece todavía allí. Nosotros sabemos que el pecado es el que mora en la carne. Y desde allí él exige su derecho apelando a la mente para que cedamos a sus deseos. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Esto lo que significa es que aunque somos tentados, porque el pecado está generando allí en nuestra carne tentación, no necesariamente la tentación es el pecado en sí mismo, a menos que yo en mi mente esté de acuerdo en ceder a la tentación. La tentación en sí misma no es el pecado, pero ahí en la carne está latente y está lanzando dardos para que nosotros caigamos también, para que se convierta en un hecho. Aquí podemos ver que la razón por la que somos tentados es porque tenemos pecado en la carne. Eso ya lo sabemos. Permanece todavía en nosotros mientras estemos en este cuerpo. Tenemos la oportunidad de ser tentados y probados y por lo tanto de vencer y crecer hasta llegar a ser cada vez más perfectos. Mire esto tan importante, ¿no? ¿Por qué Dios dejaría eso allí? ¿Por qué dejaría? ¿Por qué el Señor no quitó de una vez la carne? ¿Y por qué? Y esta pregunta es para los de la sala, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está allí el pecado? Esa naturaleza todavía está allí generando problemas. ¿Qué piensan ustedes? Sala. Bueno, el hermano Gustavo Adolfo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien. Muchas gracias. No, yo creo que Dios nos deja este pecado porque pues Él nos dio el libre albedrío, Él nos dio el libre albedrío, ese poder. Es un poder que nos da Él para que nosotros tomamos la decisión, pero también nos da otro poder que es el poder de la decisión. Entonces, Él nos ama tanto que Él no quiere interferir en lo que nosotros tomamos la decisión. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión, pero para tomar una decisión también tenemos otro poder que es uno pensar antes que actuar, llamémoslo así. El otro poder se me olvidó el nombre, que es el poder de la conciencia, llamémoslo así, porque si usted empieza a desviarse del camino, le va a generar un cargo de conciencia cuando usted hace algo que no debe hacer. Entonces yo creo que Él por eso nos dejó esa puerta abierta por el libre albedrío. Muy bien, hermano Gustavo. Muy bien. Sí, señor. Está la cosa bien allí. Dios dejó eso allí. A ver, ¿quién es? ¿Lorena o la hermanita Angeli? En este momento, Lorena, la mamá. A ver, Lorena. Sí, bueno, considero que puede ser también porque estamos en un proceso de santificación y seremos totalmente limpios y realmente hechos nuevos completamente cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Padre. Ok, gracias, hermana Lorena. Claro, estamos en un proceso y ese proceso tiene que ser verificado como todos los procesos, ¿no? Usted va a una fábrica donde se están produciendo cierto tipo de productos y en un momento dado tenemos que ver si ese producto está llevando los estándares que van a garantizar que el producto sea óptimo al final.
Entonces a esos estándares se le llama control de calidad. Y entonces se saca el producto, se mira, se observa, se miran sus características y usted dice, ¿vamos bien o vamos mal? Ahora, Dios sabe cómo vamos nosotros. Lo que no sabemos somos nosotros, y nosotros mismos tenemos que darnos cuenta si lo que nosotros decimos, como decimos, es verdad. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Y entonces ahí estaban los hijos de Israel diciéndole a Moisés cuando los estaba sacando del desierto, nosotros vamos a cumplir con todo lo que Dios dice, Moisés, claro que vamos a cumplir. Y eso lo dijeron saliendo de Egipto, pero a la vuelta de la esquina estaban diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto, hombre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué Dios nos mandó a este desierto espantoso a matarnos acá? ¿Cómo le parece? Así es el corazón del hombre. Hermano Aldemar. Hermano, dice la hermana y usted estaba comentando sobre un proceso terminado, donde un proceso de control de calidad. Muchas veces ahí conozco, ¿no? Personas que se están convirtiendo, hermano, y de repente llegó un infarto fulminante y ese proceso, ¿cómo queda entonces, mi hermano? ¿Queda faltando qué? ¿O ahí ya la misericordia de Dios? Cada proceso es un proceso que Dios determina, mi hermano Aldemar, hasta cuánto de lo que Él te dio en vida, hasta cuánto de eso obedeciste, y en términos de eso, Él te un día juzgará de acuerdo a eso. De ahí dependerá si en lo poquito que tú estuviste, si en eso poquito fuiste fiel, fuiste en la calidad de lo que Dios está buscando, fuiste perfecto en tus caminos, entonces de acuerdo a eso Él te recompensará. Y eso sí es ya la situación de Dios con cada uno de nosotros. No puedo decir, si te da más vida y el proceso es más largo, pues habrá más tiempo también de Él de poder seguir tu proceso. Ahora, si te llevó, también te llevó por algo. No podemos decir que la muerte es ajena a la voluntad de Dios. Entonces, mi amado, lo único que sabemos es que en el proceso, en el momento que Él te llevó hasta donde estabas, era porque era en ese momento lo que iba a ser necesario para tu vida. Amén, hermano. Sí, lo saqué a colación, hermano, porque me parece un punto muy bonito de reflexión y como usted lo explica, mi hermano, eso ya queda para que nosotros ya tengamos una pregunta que hacernos en nuestras vidas, ¿no? Sí, Entonces, señor. amén por eso, mi hermano. Por eso a mí me gusta celebrar los cumpleaños de los hermanos en ese sentido, porque cada año que pasa, nosotros en el mundo veíamos, se me está acabando la vida, otro año más. Hay momentos en que usted ya no quiere cumplir años, pero cuando los hermanos estamos en Cristo, cada año que pasa es la oportunidad de decirle al hermano, oiga, otro año más que el Señor te da para que sigas atesorando, para que sigas teniendo, para que sigas conservando, para que sigas creciendo y avanzando en el propósito del Señor. Eso es lo bonito, ¿no? El Señor me da un año más de oportunidad, otro año más de oportunidad, qué bendición. Entonces, amados, ahí estamos en la carrera, como dice el apóstol Pablo, ahí estamos en la competencia y mientras estemos en esta carne vamos a tenerse la oportunidad de ser tentados y probados, y por lo tanto también tenemos la posibilidad de ver el poder de Dios para vencer aquello que me quiere gobernar, aquello que me quiere quitar mi premio, aquello que me quiere bajonear, y yo pueda crecer hasta llegar a cada vez a ser más perfecto, y yo me voy a dar cuenta de que yo soy más perfecto. La perfección en Dios es diferente a como el mundo la ve. Acuérdese que en el mundo perfección es no cometer errores. En el Señor, cuando se habla de perfección, es madurez. Madurez. Cuando usted vea la palabra ser perfectos, se está refiriendo a madure. Es la oportunidad que el Señor nos está dando para madurar. Es la oportunidad cuando somos tentados y probados y podemos vencer, es otra gloria más que se nos llena o se nos da más como un crédito de vida,
para nuestro premio y nuestro galardón completo. Se nos da un premio más y se nos está diciendo, fuiste vencedor. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla de los vencedores, hablándole a los cristianos que sí pudieron vencer mientras estaban en esta tierra. Y si la Biblia nos habla de vencedores, es porque hay cristianos también que son perdedores. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿A cuál grupo vamos a pertenecer nosotros? No crea que eso queda ahí a la buena de Dios, como diríamos, bueno, yo no sé, el Señor sabrá cuál es el perdedor y cuál es el ganador. No, mi hermano, usted tiene que saber, usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que saber que hay perdedores y que hay ganadores, y usted es el que tiene que tomar la decisión a qué grupo quiere que pertenecer. Esa decisión no la toma el Señor, la toma usted. Por eso lo que decía el hermano Gustavo, sí, ahí está ese gran poder, el libre albedrío, sí, y el libre albedrío es para decidir, es para decir, bueno, yo a qué grupo quiero pertenecer. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos da la oportunidad de que usted decida ahora, ¿no? Es como que usted va a una competencia y va a correr en la competencia y dice, no, pues yo ¿para qué voy a correr esta competencia? O voy a competir en esta competencia a ver si llego a la meta algún día o si puedo llegar. Pues si usted va con esa mentalidad, ni siquiera se meta a la competencia, mi hermano. Ni siquiera. Porque dice el apóstol Pablo que él tenía una mente de que iba a ser ganador. Ganador. Y aquí cuando hablamos de ganador, es aquel que haya ganado más, que en su vida, en los años que se le dio, ganó más de la vida de Cristo. Ese es un ganador. Ese es un ganador. Amén, hermanos. ¿Estamos bien? Vamos al versículo 18. Estamos en el 17, ¿cierto? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos. Pablo no lo dice, bueno, ustedes son hijos de Dios y ustedes todavía son esclavos del pecado. Pablo habla en términos de pasado. ¿Por qué habla de pasado? Porque esa era la experiencia suya y la mía cuando vinimos a este mundo. Esa no era una alternativa, éramos. Allá yo no podía ser vencedor de nada. Allá siempre iba a ser como el buen perdedor, la canción, ¿no? El buen perdedor. Yo soy... Lo máximo que usted podía hacer en el mundo era un buen perdedor. Pero ahora el Señor dice aquí, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, y él está diciendo, Pablo, habéis obedecido de corazón. Aquí está implicado el corazón, porque esta decisión se toma con un corazón que tiene la capacidad de creer. Para eso Dios nos dio el corazón, hermano. El corazón es el órgano, no estoy hablando del corazón físico, estoy hablando del corazón como esa facultad espiritual donde confluyen todas las cosas del hombre interior. Y allí el Señor está diciendo que ellos de corazón obedecieron a esa doctrina, la cual fuisteis entregados. Desde el momento que creyeron en esa doctrina, se entregaron a Cristo y se convirtieron ahora siervos de Cristo. ¿Por qué se sometieron en siervos de Cristo? Porque iban a obedecer a Cristo. Ser esclavo de Cristo, claro, yo salgo de una esclavitud del mundo, de Satanás, de la carne, del pecado que gobierna sobre mí, pero yo voy a otra esclavitud. ¿Por qué la Biblia habla de otra esclavitud? Porque yo como hombre espiritual tengo que estar sometido siempre tengo que estar sometido a algo, a las tinieblas o al Señor. Pero ¿cuál es la maravilla? La maravilla es que cuando yo vengo a ser un siervo del Señor, cuando vengo a ser esclavo de Cristo, ¿sabe qué hace el Señor? Esto es lo que la Biblia más o menos menciona con la palabra redención. La palabra de Dios utiliza la palabra redimir, rescatar. Jesús vino a efectuar redención. Cuando uno estudia la palabra de Dios, esta palabra redención la utiliza mucho Pablo. La palabra redención está relacionada la palabra redención significa rescate, el pago que se da por un esclavo. En la época de Pablo, cuando un esclavo era sacado
de las órdenes de esclavitud, venía una persona y lo compraba, entonces uno lo que podía decir es, esa persona que lo compró, lo redimió, lo rescató, lo sacó del mundo de la esclavitud de ese amo que lo tenía, y él se lo va a llevar para que sea ahora su siervo también o su esclavo. Esa era la vida de los que estaban en esclavitud. Pero la palabra que Pablo utiliza de redención es una palabra muy hermosa, porque lo que está diciendo es que el Señor viene como un amo que viene a comprar a una persona que está bajo un mal patrón, bajo un mal amo, y el Señor lo compra por un valor superior que lo que podía costar ese esclavo en el mundo de la venta de esclavos, porque dice que el Señor vino a pagar con su propia sangre, viene y compra a esa persona, lo saca de su condición de esclavitud y le dice, yo quiero ahora comprarte porque vengo a darte, te compro para darte la libertad. Y entonces la respuesta nuestra, la que espera el Señor es, Señor, pero si tú no eres mi amo, si yo no me rindo a ti para que tú seas mi amo verdadero, porque yo quiero ahora a ti servirte, ¿a dónde yo iría, Señor? ¿Quién? ¿A dónde? ¿A qué otro amo podría yo ir, Señor, sino a ti? Porque en el mundo de los esclavos, usted siempre tiene que pertenecer a algún amo. Y eso es lo que el Señor, y ese es el cuadro que el Señor nos está mostrando. Y nos está diciendo, nosotros, por amor, en respuesta de haber sido comprados para ser sacados de esa esclavitud tiránica, ahora entro a disfrutar de un amo que me viene a dar la libertad. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en retribución, lo único que yo puedo decir es, Señor, yo no tengo ahora un amo mejor que tú. Yo quiero pertenecer y quiero pertenecerte a ti. Eso es como lo que está dándonos a entender aquí el apóstol Pablo, ¿no? Aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, ahí donde aparece la palabra siervos aquí en la Reina Valera fue traducida siempre como siervos, pero es la palabra esclavo. Siervo y esclavo es lo mismo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Es lo que les estaba explicando ahora, ¿no? ¿En qué consiste la libertad ahora que tenemos en Cristo? La libertad entonces ahora es licencia para hacer lo que a mí me da la gana. La libertad es libertad para seguir pecando. Pues no, en eso no consiste la libertad que nos ha dado el Señor. Estos versículos que lo que nos están hablando es de la verdadera la libertad cristiana, y es la libertad para servir a Dios. El creyente sigue siendo esclavo. La diferencia es que ha cambiado de amo, hermano. Usted cambió ya de amo para un amo que verdaderamente lo ama a usted. Qué bueno pertenecer a él. Antes nos creíamos que nosotros éramos nuestros propios amos. Eso creíamos, estábamos engañados. Pero nosotros ahora que hemos recibido la redención, ahora que hemos sido rescatados, tenemos que salir de ese esquema mental de la vieja naturaleza que todavía sigue allí ofreciendo resistencia, porque no nos quiere soltar a dejar disfrutar de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Estamos siendo liberados ahora del yo, porque es ahí donde mora el problema y continúa siendo un problema. Porque aunque yo venga a Cristo y aunque yo soy ahora siervo de Cristo y esclavo de Cristo, todavía en la carne están mis opiniones, mis motivaciones, mis razonamientos, mis deseos. Y en la medida que yo voy caminando con el Señor, yo sé que tiene que ser erradicado el orgullo, la obstinación, la confianza en nuestro propio razonamiento, cosas que están profundamente arraigadas ahí en nuestra personalidad. Por eso estamos hablando de santificación, porque son de cosas que están todavía allí, y esa vieja naturaleza
tiene que llegar un día a entender y comprobar qué es lo que tiene que entender y comprobar esa naturaleza, de que ahora somos siervos de Cristo y que yo ya no soy mi propio dueño o mi propio amo como yo creía y había sido convencido, y ahora yo no debo de tratar de tener la victoria sobre el pecado con mi propia fuerza, tratando de hacer lo que creemos que es lo mejor o lo que sentimos que es lo correcto, porque eso solamente nos va a llevar al oscuro callejón del fracaso una y otra vez. Nosotros tenemos que comprobar, hermanos, comprobar de que aquel que me liberó, Cristo, ha venido a generar una libertad poderosa allá en todos esos sistemas que operan en mi personalidad, en mi alma. La renuncia definitiva a mi nuevo amo nos permitirá comprobar que verdaderamente el Señor es quien ha podido vencer. El Señor fue el que pudo vencer sobre esa naturaleza que estaba gobernada por las tinieblas. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo haciendo ese contraste entre las dos naturalezas, ¿no? Pablo haciéndonos conscientes de esas dos naturalezas. Pablo diciéndote, ojo, ya tienes la vida del Señor, ya fuiste comprado, ya fuiste rescatado, tienes la vida de Él, pero ojo que todavía tienes la vieja. Entonces, en ese versículo 19 lo que te está diciendo Pablo es que antes nos dejamos llevar por la impureza y la maldad. Cada vez, mientras más envejecíamos, pues íbamos dejando toda una estera de problemas, de situaciones, íbamos dejando una estera de damnificados a nuestro alrededor. Pero ahora que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estos miembros, este cuerpo con el que hicimos tantas cosas terribles, lo ofrecemos ahora, nuestro cuerpo lo estamos ofreciendo como siervo a la justicia, como esclavo de la justicia. Ser esclavo de la justicia conduce cada vez más a la santidad, y la santidad es acercarnos más a Dios. Si tú quieres estar más cerca a Dios, practica esa conducta de santidad, de estar entendiendo que este cuerpo tuyo ya no es tuyo, ya ni siquiera te pertenece, dice Pablo. Fuiste comprado por precio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual fue comprado por precio, por sangre? O sea que ya ni siquiera este cuerpo nos pertenece a nosotros, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes, hermano? Vamos al versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pues claro, cuando yo era esclavo del pecado, la justicia por ningún lado. ¿Por qué por la justicia por ningún lado? Pues porque no tenía la vida de Dios. No, ¿cuál es la justicia? La justicia es el Hijo de Dios. Y si yo estaba en mi propia vida haciendo las cosas a mi manera, si se han dado cuenta ustedes, ¿han escuchado ese disco A Mi Manera? Que lo cantó mucho Frank Sinatra. Y a la gente le gusta muchísimo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que le gusta mucho a la gente esa canción que se llama A Mi Manera? Toca la fibra, ¿no? ¿Por qué? A ver, escuchemos aquí a la sala. ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? No. Aldemar, no me diga que no lo ha escuchado. Aldemar, nuestro hermano Aldemar es cantante. Sí, hermano, por aquí escuchándolo, mi hermano. Pero usted sí ha escuchado ese disco que se llama A Mi Manera, esa canción. Creo que sí, que es de Frank Sinatra, A Mi Manera. ¿Gusta o no gusta? Claro, gusta bastante, mi hermano. ¿Por qué gustará tanto? Pues la verdad no sé cuál es el encanto, hermano. Porque nadie me tiene que decir lo que yo quiero hacer, yo todo lo hago como yo quiera, como me nazca. Soy libre de hacer lo que me da la gana.
Aparentemente, ¿no? Aparentemente, el hombre allá afuera dice que vivió, luchó y gozó y siempre lo hizo a su manera, dice la canción, ¿no? A ver, Luz. No, solo para decir que, como hemos visto y como nos lo dice la escritura, el hombre cree que está haciendo a su manera, pero o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Está haciendo las cosas a su manera, a la manera del pecado en un mundo caído. Está siendo gobernado por las tinieblas. Amén, hermana Luz. Ahora cuando oiga a ese disco, cuando lo oiga en esas reuniones, usted ya sabe de qué se está refiriendo. No, acuérdese entonces de la enseñanza. Entonces, hermanos, aquí el apóstol está diciendo, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No estaba la justicia, estaba el hombre, entre comillas, haciendo las cosas a su manera, pero haciendo las cosas a su manera es vivir bajo la ley del pecado, y vivir de la ley del pecado siempre producirá muerte. O sea que el hombre que canta y vive a su manera, claro que tendrá las consecuencias de vivir a su manera. Versículo 21. Por eso Pablo va a decir, bueno, ¿y qué es eso de vivir a su manera? Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Más claro de eso, mis hermanos? ¿Más claro? Ahí Pablo les estaba recordando a los creyentes en Roma de cómo ellos vivían antes de convertirse al cristianismo. No olvidemos que esta carta es para cristianos romanos. Y usted sabe que Roma era la meca del pecado. Ahí confluían todas las inmoralidades en Roma, y muchos de ellos se convirtieron, por supuesto, al Señor. Y Pablo lo que se está señalando es que muchos practicaban una conducta vergonzosa, destructiva, que tenía como resultado muerte y muerte espiritual. Entonces, les está diciendo que ya han recibido a Cristo y que han sido bautizados en agua, ya no deben comportarse como lo hacían antes de su conversión a Cristo. ¿Por qué no? Pues porque tal comportamiento no es el comportamiento para alguien que tiene la fe en Cristo. Algunos siervos de Dios hoy en día predican o sostienen que la fe en Jesucristo nos lleva a esa vida espiritual y nos mantiene en ella sin importar cómo nos comportemos. Yo no creo que esto era lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Nuestra conversión a la fe en Cristo debe ir acompañada de una conversión en nuestra conducta, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si no es así, habremos caído en vano. Habríamos creído en vano. A ver, hermano Aldemar. No, perdón, hermano, se me... Se le equivocación. Sí. Bueno. Versículo 22, hermanos. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El contraste, Pablo ejerciendo contraste, ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos si nos liberamos de la esclavitud del pecado y nos convertimos en esclavos de Jesucristo y de una conducta justa? Pues el beneficio es que cada día nos volvemos más santos. Cada vez firmemente estamos establecidos en la presencia y voluntad de Dios, y allí será por siempre. El resultado nosotros sabemos, hermanos, de morar en la presencia de Dios es estar llenos de vida, la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tal vez ahora no comprendemos cuán deseable es vivir en la vida eterna, porque todavía no estamos en esa realidad. Ya tenemos la vida eterna, pero hablo de la vida eterna en plenitud, con un cuerpo transformado. Eso todavía nosotros no lo podemos dimensionar mucho.
pero es un estado que allí no hay nada que desear, no hay nada más que desear. Como dice la canción o el cántico, en tu presencia hay plenitud de gozo, a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Versículo 23, hermanos, para terminar. Pablo termina hablando allí diciendo nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús nuestro. Termina allí el apóstol Pablo dándonos a entender los resultados. Él habla en este proceso de santificación, habla de lo que es estar en la carne, habla de lo que es estar en el espíritu, habla que no tenemos por qué estar gobernados por el pecado, habla de que no reina el pecado, habla de que debe reinar la justicia, y finalmente él hace como un resumen, en el versículo 23 es un resumen de todo lo que él ha dicho ahí en el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra santificación, hermanos, nosotros sabemos que es un esfuerzo que hacemos unidos al Señor. No es el Señor solo el que nos santifica en el sentido de que Él es el que está proveyendo y participando solamente Él activamente. Él quiere que sea una participación conjunta. Nosotros estamos en ese crecimiento progresivo para ser cada día más como el Señor Jesús, cada día más nítida la expresión de Él en nuestra vida. Nosotros sabemos que tenemos que hacer algo en esta realidad que estamos. La paga del pecado siempre seguirá siendo la muerte, por tanto nuestra lucha es continua y debemos comprobar nuestra victoria en Cristo. ¿Qué es victoria sobre el pecado, hermanos? ¿Qué es victoria sobre el pecado? Victoria sobre el pecado es vencer sobre todos los deseos pecaminosos en nuestra carne cuando nos son revelados en el momento de la tentación. La santificación es ese proceso continuo. Es el proceso de lidiar con el pecado que se nos va también revelando. Después de que el Espíritu nos ha mostrado que algo está mal y tenemos que ser despojados de ese peso y del pecado, como lo dice en la carta de Hebreos, ¿no? Dice que nosotros tenemos un peso y el pecado que nos asedia. Porque si somos competidores, como dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que menos espera un competidor de atletismo o un competidor de lucha o un competidor de cualquier competencia atlética? Llevar un peso que no le sirve para nada, ¿no? Por eso los trajes que utilizan las personas de los deportes cada vez son más ajustados, ceñidos al cuerpo, con telas que son aerodinámicas y todo eso, porque usted lo que no quiere es llevar peso, porque el peso, ¿qué es lo que hace? El peso lo aterriza, el peso lo detiene, la gravedad puede jalarlo hacia abajo. Y entonces dice, por eso el libro de Hebreos, despojémonos de todo peso. Y ahí peso no se está refiriendo necesariamente a cosas malas, porque hay cosas que nos alejan de Dios sin ser en sí mismo malas, sino que son el peso que nosotros le damos a esas cosas para vivir nuestra vida por fuera de Dios y que para nosotros son lo más importante y lo más fundamental para vivir nuestra vida, y eso no nos deja avanzar en nuestra carrera. Y por un lado está ese peso de las cosas lícitas, pero también está el peso del pecado, que ya es el pecado en sí mismo, que tiene un peso que ese sí nos ata a esta tierra, hermanos. Ese sí nos deja aquí metidos.